Ricardo, buenos días. Desde muy temprano, un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse sobre la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá para exigirle a la Corte Suprema de Justicia la elección del fiscal. Con el paso de las horas, la manifestación creció, el alto tribunal no logró mayorías para elegir al reemplazo de Barbosa y los ánimos se caldearon. La Corte Suprema de Justicia estaba mangualada y no quiere dar ese cambio que el pueblo, estamos acá presentes, está exigiendo. El grupo de manifestantes que bloqueaban el ingreso vehicular en el Palacio de Justicia por la carrera octava se distribuyeron y cerraron también la entrada al parqueadero por la calle 12. Los magistrados y funcionarios quedaron retenidos en la principal sede judicial del país y tanto fue el caos que al director de la policía le tocó llegar hasta el lugar. El helicóptero de la policía sobrevolaba la zona. La Guardia Indígena se sumaba a la movilización y con el paso del tiempo la situación era más difícil. Casi 4 horas después del bloqueo, el presidente Petro ordenó la intervención policial en medio de fuertes llamados del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. Minutos después se escucharon las primeras bombas aturdidoras en medio de la intervención de la policía para desbloquear el Palacio de Justicia. Y apenas se retomó el control de la zona, empezaron a salir fuertemente escoltados los magistrados de la Corte Suprema. De inmediato salieron las voces de preocupación. La primera fue de Diana Fajardo, la presidenta de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos. También lo hizo la procuradora Margarita Cabello. Mi solidaridad con los magistrados de la Corte y como Procuradora General de la Nación, estamos ya como cabeza del Ministerio Público en el Palacio de Justicia, está la Defensoría del Pueblo, está la Personería, todo el Ministerio Público atentos para que los manifestantes, con el derecho que tienen, lo hagan de manera pacífica. Después de estos violentos disturbios que quedaron en medio de la elección de la próxima fiscal, el ente investigador conformó un equipo para indagar a los responsables del bloqueo en el Palacio de Justicia. De hecho, el propio presidente Petro pidió indagar a los infiltrados de las marchas que tendrían objetivos políticos. Damián Landines, Blue Radio. Damián, gracias. Solamente 2 horas después del asedio al Palacio de Justicia, el presidente Petro emitió su primer pronunciamiento. En cualquier caso, el presidente en principio había anunciado la Casa de Nariño una alocución a las 7 de la noche que luego, de manera que no fue explicada, se canceló. El presidente Petro, en cualquier caso, luego niega responsabilidad del gobierno o de alguien cercano al petrismo en los disturbios y sugiere que fueron infiltrados los que ocasionaron los disturbios. Dice, la extrema derecha, esto lo dice el presidente, la que se encarga de cometer ese tipo de actos. Ni una palabra del presidente Petro. Todo lo manejó a través de Twitter durante esta crisis. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en su cuenta de X, en donde se dedicó a compartir mensajes de cuentas afines al gobierno que justificaban las manifestaciones contra la Fiscalía, a la que llaman narcofascista, y por supuesto contra la Corte Suprema de Justicia. Empezó diciendo que a él le corresponde apagar a quienes quieren prender incendios y que el tiempo que corresponde ahora es el de la tranquila organización popular en todo el territorio nacional. Agregó en otro mensaje que lo legítimo es expresarse por la decencia y lo ilegítimo es silenciarse. Aquí confunden locura con decencia, indicó el presidente de la República en otro mensaje en su cuenta de X. Y por eso insistió, según él, que lo que están intentando explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Aunque cuando las manifestaciones se tornaron violentas en la sede de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que en su gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes y que dio la orden a la Policía Nacional de despejar las puertas con respeto y contundencia.
contundencia. El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, estuvo en el Palacio de Justicia y habló con el presidente de la Corte Suprema. Hoy ha habido expresiones y convocatorias pacíficas, pero sí ha habido demandas. La policía investiga y la fiscalía también investiga. Desde Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, insistió que aunque el gobierno respeta el derecho a la protesta, no acepta acciones de violencia o bloqueos. En nuestro país los ciudadanos tienen todo el derecho a la manifestación y a la protesta, y este gobierno la respeta. En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El gobierno nacional respeta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y sus tiempos, y lo hará siempre. Aunque haya controversias, aunque haya deliberación a veces airada, tengamos la certeza de que el gobierno respeta a la Corte. La procuradora Margarita Cabello le exigió a la fuerza pública y al general de la policía, William Salamanca, actuar de manera contundente para garantizar no solo la vida de los funcionarios de la rama, sino también la institucionalidad del país. Ese mensaje fue controvertido duramente por el presidente Gustavo Petro. Hoy, más que nadie, exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. Fueron diversas las reacciones que llegaron desde todas las esquinas políticas del país, unos a favor, otros en contra, unos cuestionando la posición del presidente y otros anunciando más plantones y movilizaciones. Por ejemplo, Alfredo Mondragón, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, aparte de llamar mafiosa a la Fiscalía, también vaticinó más movilizaciones populares. Para decirle al país que no queremos que la Fiscalía siga atrapada en esas mafias que ha conducido Barbosa y la vicefiscal Mancera. Entre tanto, el expresidente César Gaviria lanzó una fuerte declaración en contra del presidente Gustavo Petro, al que no solo lo calificó de violar la ley, sino de tener comportamientos de dictador. Nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. El senador Humberto de la Calle pidió serenidad al presidente de la República y advirtió que se está usando la asonada como un mecanismo de presión a la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que estamos viendo, por un lado, pues es como que se está instaurando en Colombia la asonada como mecanismo para dirigirse a las Cortes. Hoy la Corte Suprema, ¿qué pasará mañana? Por último, Ricardo, hay que decir que son 24 los congresistas del Partido Centro Democrático los que están firmando una solicitud para sostener una reunión presencial con el mexicano José Luis Caballero Ochoa, relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está de visita en el país. De acuerdo con esa solicitud, la bancada de oposición advierte que existe una situación que afecta la relación armónica entre la rama ejecutiva y la rama judicial. Añaden que es el gobierno del presidente Gustavo Petro el que está erosionando las instituciones del Estado cuando decide, por ejemplo, no acatar las órdenes proferidas por entidades como la Procuraduría General de la Nación en lo que tiene que ver con la sanción del canciller Álvaro Leiva. Javier Segura, Blue Radio.